¿En las condiciones qué? Actuales. En las condiciones actuales no se debe de hablar de quién. Del continuo. Dijo, las condiciones actuales ¿qué? Silencio. ¿Sí? En algunos de nuestros libros importantes que han estado impresos desde hace años y que han traído a muchos al conocimiento de la verdad, ¿a qué se estaba refiriendo? A Daniel y Apocalipsis, porque aquí se habla que el continuo es el paganismo. Y otros, como el libro de Haskell. Quizá hay asuntos de menor importancia que demandan un cuidadoso estudio y corrección. Sean considerados esos asuntos por los que regularmente asignados para supervisar nuestras publicaciones. Si nos ocuparemos de desacreditar nuestras publicaciones, colocaríamos armas en las manos de los que se han apartado de la fe y confundiríamos la mente de los recién convertidos al mensaje. Entonces, ella sigue diciendo, tengo palabras que dirigir a todos los que han sido activados en sostener con argumentos su punto de vista en cuanto al significado de Daniel 8. Bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Y qué es lo que sucede? Para 1907-1910, unos hermanos empiezan a publicar, dos hermanos, que no son pioneros. A.G. Daniels, presidente de la Conferencia General, W. Prescott, el encargado de las publicaciones, y el otro, el pastor L.M. Conradi, empiezan a decir, no, eso de que el continuo es el paganismo, no, está mal. ¿Quiénes eran? Eran líderes. Pero acá estaban todavía algunos pioneros, acá estaba toda la base que el paganismo es ¿qué? Es el continuo. Pero tres puedo llamar nuevos adventistas, ¿sí? Ya adventistas de segunda generación, si podríamos llamarlo, dicen, no, están mal. El continuo no es el paganismo. El continuo es el ministerio de Cristo en el santuario celestial. Y empieza la gran lucha, hermano. Y la hermana Juan dice, shh, cállense. Dice, si hay que revisar los libros, vamos a revisarlos. Pero había una situación. ¿Quién estaba encargado del poder de la Conferencia General? El que tenía el nuevo ¿qué? Punto de vista. ¿Quién estaba encargado de las publicaciones? El que tenía el nuevo punto de vista. ¿Quién estaba en ventaja para empezar a publicar cosas distintas? De ahí es donde salió la iglesia del séptimo día nada más, ¿no? Que explicamos a revisar. No, esa es otra cosa. Ajá. O sea que ahí aplicaron la táctica y la estrategia, ¿no? Ajá. Sí, porque ellos estaban en posiciones de poder. Ajá. Mira, por eso el sostén propio no se centraliza nada. Si el hermano tiene que hacer un libro y sacar copias, va y lo hace, pero no hay una imprenta centralizadora, porque de acuerdo a la misma historia que hemos obtenido de nuestro pasado, centralice usted el poder, centralice el dinero, centralice las publicaciones, y usted va a decir, no, pues todo viene de allá. No, hermano, ejemplo de eso es que este hermano, Jameson White, hizo su propia imprenta como obrero de sostén propio. Entonces empiezan los choques y la pugna. A ver, pues ¿quién tiene razón? Y empieza un gran debate por los 1907, 10 por ahí. Un gran debate. Les voy a mostrar. ¿Se acuerdan ayer que les mostré que ya en las hermosas enseñanzas de la Biblia ya empezaron a meter que el continuo era ¿qué? El ministerio sacerdotal de Cristo. Vamos a ir para allá para entender cómo se cambió todo. ¿Está bien? Vamos a ir para allá. Aquí tenemos algunos folletos, por ejemplo, los 1335 días. A ver, aquí tenemos Carta de un pionero, ¿sí? Y desde aquí ya se empieza a ver. Ahí está Prescott, ustedes lo pueden ver aquí. Leemos, ¿de qué revista leemos? Leemos de la revista de 1909, Review and Herald. ¿Sí? Dice Our Time Prophecy, lo hacemos más grande.
Y aquí dice nuestro tiempo y la hora desde el punto de vista profético. W. Prescott. Y él empieza a decir aquí ya. Los 1260 años durante los cuales los santos tiempos y la ley debían ser pisoteados por el cuerno pequeño. Los 2300 años marcan el límite del pisoteamiento del santuario y del ejército. Y los 1290 años y 1335, desde el tiempo que se ha quitado, ahora escuchen bien, la continua ofrenda será quitada y la abominación será puesta. ¿Qué le puso allí a él? ¿La continua qué? La continua ofrenda. Ese es el concepto ya nuevo que se empieza a meter por W. Prescott y por Daniels. ¿Sí? Aquí tenemos este otro de Loboruk. ¿Sí? Y aquí lo tenemos, por ejemplo, dice, no se ve muy bien allí, ¿verdad? Se ve muy pálido. Se ve muy pálido, vamos a cambiar. Aquí tenemos este otro de la verdad presente de 1913, o aquí tenemos lo que les dije ayer, 1914, vean ustedes aquí 1914, estas son las hermosas enseñanzas de la Biblia, y aquí ya se empezaba a introducir el otro punto de vista. Aquí, 508, dice, desde que sea quitada la continua mediación de Cristo, es el principio del periodo profético de los 1290, ahí ya se cambia. ¿Ven ustedes, hermanos? Y este es el segundo punto de vista que hoy tiene la organización. Pero no es el que tuvo al principio. Vamos a ver esta otra. A ver esta otra cita que tenemos por aquí. También cómo se empezaron a enseñar los 1335 días. También lo mismo. 503, 508. Aquí están los 1290 días o años, el cual comienza cuando es quitada la continua mediación de Cristo. Ya, se empezó a cambiar el asunto. Vamos a seguir viendo y aquí estamos viendo. Hermanos, esa fue la controversia. Entonces, ¿qué es el continuo? ¿Es la mediación de Cristo o es qué? ¿El continuo qué? Paganismo. ¿Sí? Pero hubo una lucha grande en eso, hermanos. Tenemos esta otra cita de Bible Training School, Escuela Bíblica de Entrenamiento. Y aquí se puede ver Haskell. Haskell nos habla y nos dice aquí veo 1260, la abominación que hace la desolación, ¿sí? Bueno, enseñaban antes profecías, a ver si está por acá, no está. Vamos a ver esta otra, esta es de 1930. Esta es las hermosas enseñanzas de la Biblia en español. Y aquí, una vez más, dice, es quitado en la continua mediación. Entonces ya para 1930 se establece el nuevo punto de vista. ¿Sí? Ya para 1930 se establece el nuevo punto de vista. Uno de los primeros, a ver, déjenme ver aquí. Se establece el nuevo punto de vista. Vamos a ver este. ¿Quién es? Esta es la verdad presente. Pero aquí tenemos otro. ¿Y saben quién es este? LR ¿qué? Con radio. Su teléfono. Sí. Ok, con radio. Disculpe, hermano. ¿Quién fue con radio, hermanos? Conradi fue un apóstata del adventismo. ¿Sí? Y
Y Conradi, un apóstata del adventismo. Cuando ustedes ven ahí las 4 bestias de Daniel, ¿verdad? Ahí está una. Bueno, cuando él hablaba de profecía, ¿de cuándo es este? A ver, déjenme ver. Este es la verdad presente. Abril 28, 1927. ¿Sí? Bueno, Conradi, por esta parte de aquí vamos a ver, lo hacemos más grande. Y entonces aquí dice, Daniel no solo apunta hacia los poderes que oprimirán a los santos, pero también a la duración de su persecución. Daniel sabía desde hacía tiempo, por experiencia personal, lo que significaba ser pisoteado por los poderes que se oponen al verdadero Dios. Estar sin templo, estar sin adoración, estar sin el continuo, el tamid, como el verdadero servicio. Entonces, ¿quiénes son los que apoyaban el nuevo punto de vista? Entre otros, Conradi, que fue un apóstata de la fe adventista. Llegó a negar el santuario y él fue el culpable de que casi en Europa la gente no confiara en el espíritu de profecía. Entonces, repito, 3 personajes: Conradi, A.G. Daniels y W. Prescott. Y entonces, hermano, empieza esa rebatinga entre, pues, ¿cuál es el continuo? Y, hermano, lo típico, ¿verdad? Que cuando hay un debate, la gente que no está acostumbrada a estudiar y no estudia a profundidad, mejor dice, no, pues ahí déjenle que ya no hablen de esto. Eso se ha hecho vez tras vez tras vez. Es lo que ha hecho el diablo, hermano. ¿Sí? Es lo que ha hecho el diablo. Hasta el día de hoy, aquí tengo una escuela sabática. Quizá ustedes ven esa escuela sabática del año 2004. ¿Sí se acuerdan de esa? ¿Sí? Daniel. Y entonces en esa escuela sabática del año 2004, la hacemos más grande para acá. Y luego dice... fíjense cómo es que agarran la misma fecha del 508. ¿Sí la pueden ver allí? Oscurezco un poquito esto para que se vea. Vamos a quitarle brillo. Ok, dice. Vamos a quitarle brillo. Ahí se ve. Sí, ya se ve mejor, un poquito más. ¿Así? Digo, menos brillo. ¿Así? Yo creo que ahí se ve mejor, hermano. Correcto. Miren, lo que dice esa escuela sabática es mezclada el antiguo adventismo con el nuevo. Ese es diciembre 23 del 2004. Bendito el que espere. ¿Sí? Y luego dice aquí más abajo, dice... Una interpretación común entre los adventistas es que en el año 508, pero ¿dónde lo toman? De aquí. Es el año en el cual Clovis, el rey de los francos, ¿verdad? Dio el primer paso estratégico, la posición estratégica para ser el primer poder civil de los 10 cuernos, ¿verdad? Aquí le ponen así. Para el levantamiento de la iglesia de Roma, él dijo, yo te doy el primer, ¿cómo se dice? El rey de los francos le dijo al papa, aquí está mi apoyo, pues aquí está mi ejército para ti. ¿De acuerdo a lo que dice esto? Para colocar el fundamento por siglos de la unión de la iglesia y el Estado. La abominación de Daniel, ¿qué? Ahora, fíjense nada más. La organización acepta que aquí dice ¿qué? La abominación en el 508. ¿Sí? Y luego dice, este también fue el tiempo en el cual muchas doctrinas y prácticas oscurecieron el sacrificio, el ministerio sacerdotal de Cristo. Esas prácticas llegaron a establecerse en la iglesia. Añadimos 1290 al 508 y eso nos conduce al 1798. Mientras los 1335 años empiezan en el mismo punto, en el 508, eso nos conduce a 1843.
Ahora muchos dicen, ya ven que... No, aquí ya le quitaron. Dicen que en el 508 se quita la continua, ¿qué? Ese es el punto de vista de ellos, la continua intercesión de Cristo. Todo lo que le están diciendo es, miren, no nos interesa qué es el paganismo. Para nosotros paganismo no es el continuo. Para nosotros paganismo es la continua intercesión ¿de quién? De Cristo cuando se establece el papado. Pero sí citan ¿a quién? A Clovis. ¿Y quién fue Clovis? Un rey pagano que le dio su poder ¿a quién? Al papado. Y eso se tenía que quitar. Entonces le quitan al adventista la historia. Y el pobre adventista se queda nada más con películas de ficción proféticas. Ese fue el cambio ya actual. Cambio actual. ¿Sí? Bueno, ¿de dónde vino ese cambio? Desde 1907, 8 fue esa guerra y la hermana Juan le decía, pónganse a estudiar mejor. Ahora, ha surgido un material, ahora que, pues, con esto del internet y todo eso, ha surgido un material que tenemos aquí. Ahí está la controversia, ¿sí? Hay un material en los manuscritos. Es el manuscrito número 900. Bueno, aquí lo tenemos 1200. No se puede ver ahí bien. Si lo pudiera hacer más grande, Vamos a hacerlo más grande. porque para la grabación también no se ve. El manuscrito número 967, titulado Controversia sobre el continuo debe ser evitada. Está ese manuscrito. ¿Cuándo lo escribe la hermana White? Julio 1 de 1900, ¿qué? 8. Esto usted lo puede encontrar en el manuscrito liberado número 12, ¿sí? El número 967, ahí lo va a encontrar ustedes, ¿sí? Número 12, el Manuscript Releases número 12, ahí lo va a encontrar, julio 1, 1908, y ahí empieza. ¿A quién se lo dedica la hermana White? A Prescott. Y se acuerdan que Prescott, ya vimos una prueba que él puso ahora, que el continuo era ¿quién? El sacrificio de Cristo, la ofrenda. Entonces la hermana White le lanza una carta a él, y tenemos otro manuscrito acá. Bueno, vamos a ver la carta que le lanza a él. Un servidor la tradujo. Dice así: apreciado hermano, se me ha instruido a decirle que no existan cuestiones agitadoras en ¿qué? En la review, que tiendan a cambiar las mentes. Él estaba ya metiendo eso, hermanos. ¿Y qué le dice? Hermano, no empiece a meter sus conceptos allí en la review. Van a cambiar las mentes. Pero es una carta dirigida a él. Busquemos trabajar por las almas, etc. No tenemos tiempo para entrar en controversias, ¿qué? Innecesarias. ¿Cómo le llamaba a la hermana White lo que él estaba metiendo? Es una controversia innecesaria. Es algo absurdo, hermano. Ya la fe está establecida. Que usted venga a decir que el continuo es ahora el sacrificio de Cristo, o que es la intercesión de Cristo, eso es una controversia innecesaria. Luego voy más adelante. Se probará que es un gran error si usted agita en este tiempo la cuestión respecto a ¿qué? Al continuo. ¿Es un qué? Gran error, la cual últimamente ha ocupado mucha de su atención. Se me ha mostrado el resultado de que usted está haciendo esta cuestión un asunto preeminentemente ¿qué? Capital. Él decía, no hermano, estamos equivocados, el continuo no es el paganismo, el continuo es la intercesión de Cristo. Y la hermana Juan le dice, tranquilícese, usted está haciendo esto más grande de lo que es. Los pensamientos de un gran número de gente serían dirigidos hacia una controversia innecesaria. Y las preguntas, ¿y qué dice aquí?
y la confusión sería desarrollado entre nuestros rangos. Hermanos, cuando tú le preguntas, soy un adventista, hermano, ¿qué es el continuo? ¿Qué te dice? Pues es que ellos dicen sacrificio, porque ya en todas las Biblias dicen sacrificio. O sea, ya, Mira, entonces, es confusión. si tú buscas en las Biblias en inglés no dice así. Mira, en primer lugar, hoy el adventista en general, lo que cree no es lo que dice. Es decir, ¿qué es el continuo? No, pues es el sacrificio. Eso nunca lo creyeron los dos bandos. Bueno, pero le preguntas al que esté estudiado un poquito más la apostasía de las 28 creencias. No, pues el continuo aquí dice que es el continuo ministerio de Cristo. Ese es el nuevo punto de vista que está metiendo Prescott en 1908. Y la hermana White le dice, con su cuestión del continuo, mucha gente va a ser confundida. Porque están dándole paso al Claro. papado, ¿no? Porque Entonces, el papado representa el cuerpo de Dios todavía. Y en muchos grupos de sostén propio, no hablen de eso, hermanos, porque nos divide. Allá me tuvieron los futuristas, que del Evangelio Eterno, ¿verdad? Allá en Tapachula, toda la plana mayor de aquí, de México y de Morelos y de otros lugares, allá llegaron y no hable de eso porque está dividiendo, y hasta se pusieron a llorar. Está dividiendo la iglesia. Hermanos, las lágrimas no nos deben conmover cuando la verdad está clara. Respeto a las personas que lloran, tienen el derecho y la libertad de llorar. Pero hermano, ¿por qué llorar cuando la base profética adventista está definida desde hace años? Llora la gente porque se deja guiar por hombres y no por las líneas ya establecidas que establecieron nuestros padres, como dice la Biblia y la Muchas profecía. veces nuestra lucha es más con el pueblo, con las tradiciones, que con Dios. ¿Sí? Ahora, seguimos leyendo. ¿No puede ver usted que si esta cuestión, es decir, la del continuo, es agitada, ahora las mentes serían impresionadas de una manera desfavorable? Y muchos quienes están buscando más firmemente la gracia salvadora de Cristo, ¿entrarían a esta qué? Controversia. Existen algunos que harán de principal importancia este asunto y desviarán a las almas de la verdad. Mi hermano, seamos lentos al hacer preguntas que serán una fuente de tentación para nuestra gente. Entonces, muchos citan las citas de la hermana White, que dice, no, ya ve, usted al hablar del continuo está hablando de algo que no es vital, que no es de vital importancia. No, la hermana White lo que está diciendo es, si usted trae un nuevo concepto del que ya está establecido, Háblenlo con nosotros primero. háblenlo con nosotros primero, no se venga a poner, no venga a confundir la gente. Entonces, hoy la confusión está en las 28 creencias. No tengo luz especial en este punto presentado para discusión. ¿En qué no tenía luz? La hermana White dice, mira, que tú estás diciendo que el continuo es el Cristo en el santuario celestial, que eso no tengo luz. Ya la luz estaba establecida, hermanos. ¿Por qué? Porque cuando usted ve la literatura de los pioneros, ¿verdad? En muchos de ellos, obviamente en el tiempo de los pioneros, la hermana White estaba viva. No veo necesidad de esta discusión. Y hermanos, esa es la verdad y esa es la realidad. Yo no veo necesidad, hermanos, de que la gente ande preguntando 1290, 1335, si están en el futuro. Yo no veo esa necesidad. Ya eso está establecido. No veo necesidad de que la gente dude que el continuo es el continuo paganismo. Eso ya está establecido. Gracias, hermanos. Ahorita le traigo el otro. No hay necesidad, hermanos. Miren lo que dice. Pero se me ha instruido a decirle que este punto, ¿qué? Pequeño, sobre el cual ahora está concentrado su pensamiento, llegará a ser una gran montaña, a menos que determine abandonarlo. ¿Qué quería la hermana White que este hermano abandonara? El concepto que tiene hoy la organización del continuo. ¿Sí? Luego sigue diciendo, se me ha instruido a que el Señor no ha puesto sobre usted la carga que ahora está llevando respecto a este asunto. A ver, ¿venía de Dios poner el nuevo concepto del continuo? Pues dice que no, hermano. ¿Y quién predica de que el continuo es la continua administración de Cristo? La organización y varios grupos que dicen predicar la verdad presente.
bullón. Entonces, el Señor no les ha puesto eso. Y están confundiendo a la gente. Y nosotros no podemos, ¿se acuerdan ayer lo que leímos? Por pluma o por voz, apoyar el error. No se puede. Si amas la verdad. Pero no se puede, hermanos. Algunos hermanos me han dicho, oh no, es que predica muy bonito, que... Bueno, tú eres libre. Eres libre. Dios dio el derecho. Cristo dijo, el que conmigo no recoge, Él dio el derecho de desparramar. Ponte a desparramar. Pero nosotros hemos decidido ponernos a recoger. Amén. Entonces, este W. Prescott de este hermano es el que trae el nuevo concepto y dice, hermano, si usted trae ese nuevo concepto, va a haber un gran error. El Señor, ¿dónde estamos leyendo? Si el Señor ha visto, el Señor no ha puesto sobre usted esta carga, y que no le servirá de nada gastar mucho tiempo y consideración en este asunto. No está usando sabiamente el tiempo que Dios le ha dado dedicado a las jotas y a las tildes, cuando usted debiera estar afirmando al pueblo de Dios en la fe que ellos creen. ¿Y cuál era la fe que ellos creían? Que el continuo era ¿qué? El paganismo. Le dice la hermana Juan, mire, con su nuevo punto de vista, eso no viene de Dios. Su deber es afírmenlos en la fe. Usted supone que se ha cometido un error. Ah, sí. Y esa es la posición de varios ministerios, incluso de sostén propio. Yo he escuchado de esos predicadores que dicen, no, vamos a probar que el continuo es el continuo ministerio de Cristo. Bueno, la hermana White les dice ahorita, con ese escrito está no solamente a Prescott, sino a todos ellos, les dice, ustedes suponen que se ha cometido un error, en el punto de vista que se ha mantenido por algunos de nuestros hermanos respecto a la cuestión del santuario. Han existido diferentes opiniones respecto al continuo y continuarán ¿qué? Habiendo. Si el Señor ha visto conveniente que este asunto permanezca así por muchos años, ¿qué? Sin corregirlo. A ver, hermanos, ¿quién permitió que el concepto de continuo paganismo permaneciera así por muchos años sin corregirlo? ¿Quién permitió? Dios. Ahora, ¿quién es el hombre para venirlo a cambiar? A veces, hermanos, veo el mensaje adventista y a los adventistas y digo, ¿cuánto nos han cambiado? ¿Cuántas frases claves del Espíritu Profecía no nos han traducido para que entendiéramos mejor? Y uno llega a esa conclusión de decir, pobre pueblo, como dicen de México, ¿verdad? Tan cerca de Estados Unidos y tan lejos de Dios. Así el pueblo adventista, tan cerca de la Biblia, tan cerca del Espíritu de Profecía y tan lejos de sus pilares y sus creencias. Seguimos leyendo. Si el Señor ha visto conveniente que este punto permanezca así por muchos años sin corregirlo, ¿no sería sabio de su parte refrenarse de estar presentando sus puntos de vista concernientes a este tema? Yo le aconsejo a usted no presentar sus ideas delante de nuestras iglesias y llegar a este punto. ¿Y qué es lo que hoy se está presentando? El punto de vista de Prescott y de Daniel, en contra del consejo del Espíritu de Profecía, se está presentando a las iglesias. Hay otro manuscrito. Ese manuscrito lleva por título, es Manuscript Releases, tomo 20. Dentro del tomo 20 está el número 1425, titulado Errores y peligros de Prescott y Daniels. ¿Cómo se titula? Errores y peligros de Prescott y Daniels. Muy bien.
Y aquí los tenemos, miren nada más. Y dice aquí, A.G. Daniels fue elegido presidente de la Conferencia General en 1901. Esto sugiere que este documento fue escrito en 1910. A time, un tiempo cuando la hermana White estaba muy preocupada respecto a que el pastor Daniels estaba descuidando las ciudades y se estaba envolviendo en la controversia del continuo. Sí. Ahí está todo el manuscrito. Aquí tenemos entonces algunas partes de ese manuscrito. Dice, y ahí estaba el hermano Daniels, cuyo pensamiento el enemigo estaba trabajando. ¿Quién? El enemigo. ¿De quién es el nuevo concepto entonces? Del enemigo. Del enemigo. Y su mente y la mente del pastor Prescott estaban siendo trabajadas por los ángeles que fueron expulsados del cielo. ¡Wow! Eso estaba claro, hermano. ¿Eh? Yo por eso no soy organizacional adventista. Porque ahí estaba todo cambiado, alterado, manipulado, dormido, roncando, con sueño y con lagañas y los ojos hinchados. Eso equivaldría a exponerse a que le pasara lo mismo a usted. Por eso, ahora hermano, a veces me preguntan, entonces nada más es el único que usted vamos a escuchar. Ay, y me lo han dicho, y lo he dicho con cariño y aprecio que así me han dicho. Le digo, díganme cuándo fue la primera vez, o díganme si yo he dicho alguna vez que a mí nada más me tienen que escuchar. ¿He dicho alguna vez eso? No. ¿Alguna vez, una sola vez que haya dicho? No, no lo he dicho. Nunca, y nunca lo voy a decir. Porque yo no mando que me escuchen a mí. Yo aconsejo que vayan a las fuentes, que vayan a las sendas antiguas. Debemos, eso es. Entonces dice, ¿pero qué vamos a ver? ¿A quién vamos a ver? Es que la Biblia dice, escudriña, lee y entiendes. Y te van a quitar de la mente a quién vas a ver y a quién no vas a ver, a quién vas a escuchar o a quién no vas a escuchar. Dios, aunque sabía el futuro, pues Él sabe el futuro, Él es Dios. Y Él sabía que iba a haber discos y DVDs, internet, banda ancha, whatever, lo que sea. Pero Él dejó escrito, lee. El que lee va a entender. Les dice, hermano Daniels y hermano Prescott, su mente la está trabajando los ángeles que fueron expulsados por Dios en el cielo. ¿Quiénes fueron ellos? Los demonios. Los demonios. ¡Qué tremendo, hermano! El trabajo de Satanás era distraer sus pensamientos para que las jotas y las tildes fueran introducidas a lo que el Señor no les inspiró. ¡Tremendo, hermano! Oiga, aquí agarras tú, ves en las 28 creencias que el continuo es el ministerio sacerdotal de Cristo. Eso el Señor no lo inspiró. No está inspirado. Dice, ellas eran esenciales, las jotas y las tildes, pero esto hizo mucho a la causa de la verdad y los pensamientos de sus mentes. Si se pudieran alejar de las jotas y las tildes, pues es un trabajo engañador de Satanás. Corregir las pequeñas cosas en los libros, porque aquí está Urias Smith, el continuo es el paganismo, y ellos, como estaban encargados, uno de presidente y otro de la imprenta, dicen, no, pues vamos a corregirlo. Aquí le ponemos, en lugar de que el continuo es el paganismo, le ponemos que es el ministerio sacerdotal de Cristo. Y querían, hermanos, y eso es la infiltración, pues, cuando te corrigen los libros. Pero no le pidieron la autorización a nadie. O ellos lo hicieron por su... Bueno, es que ellos eran los jefes, pues. Pero deberían de ponerle, ¿no? Corregido y autenticado, ¿no? Corregido por... Es triste, hermanos. Sí. Es un trabajo engañador de Satanás. Corregir las pequeñas cosas en los libros escritos. Ustedes piensan que esto haría una gran obra, pero yo opino diferente. El silencio es... Cállense mejor. No
Y hermanos, ¿cuál es la realidad? Todos los libros están corregidos por ese pensamiento del nuevo concepto del continuo, que no es inspirado y que es seducido por los ángeles que cayeron del cielo. Les digo, paren de recoger errores, pick up errores. Si este propósito del diablo solo se pudiera llevar a cabo, entonces les parecería a ustedes que su obra sería considerada como las ideas más maravillosas concebidas. Era la idea del enemigo traer todas las ideas que podían ser cuestionadas a donde no todos están de acuerdo. ¿Y luego qué? El trabajo que le gusta al diablo se llevaría a cabo. Hermanos, esto que pasó allá, de cómo se empezó a cambiar la doctrina y todo eso, fue el trabajo del diablo. Y es el trabajo del diablo que unos sepan, que unos digan, no, pues dudamos de si hay, unos dicen, sí hay tantos años allá, otros no, que las trompetas por allá. Todo eso es el trabajo del diablo cuando la base ya está revelada. Por eso somos celosos. La hermana Guay era celosa. Y entonces, ¿qué pasa cuando yo voy a escuchar eso? ¿A qué voy a escuchar? ¿El trabajo de quién? No, ¿qué está escrito ahí? ¿El trabajo que le gusta a quién? Al diablo. Y ayer una hermana, ¿verdad? Con todo cariño y aprecio, ¿verdad? Nos decía, es que los grupos están divididos. El diablo entró a dividir y hay gente que sigue con la luz que una vez el Espíritu Santo dio, y hay gente que sigue con la luz que no viene de arriba sino la que viene de abajo, que están siguiendo. ¿Es la diferencia? Sigamos leyendo. Se me fue mostrado que desde el principio que el Señor no les ha dado ni al pastor Daniels ni a Prescott la carga de esta obra. ¿Debieran las artimañas de Satanás ser introducidas? ¿Debieran ser de gran importancia este continuo para confundir las mentes? Hermano, la hermana vaya agarró y les dio una avarizo. Y luego les dice, este tema no debe ser introducido, porque el espíritu que traería consigo sería hostil, y Lucifer estaría mirando cada momento. Me llama la atención eso, porque se está hablando de ¿qué? De la profecía y de este punto del continuo. Y acá dijeron, no, vamos a poner un nuevo punto de vista. Y dice ahí que Lucifer iba a estar mirando a cada momento. Toda esa confusión. Tiempo desperdiciado. Tiempo desperdiciado, todo eso. Y luego, ¿qué más dice? Este no es un asunto de prueba. Pero su silencio es el mejor calles, hermano. Tengo todo el asunto delante de mí. Si el diablo pudiera envolver a cualquiera de nuestra gente en estos temas, como él se lo propone ser, la causa de Satanás triunfaría. Ahora el trabajo del Señor se debe realizar y dejar a un lado las diferencias de opinión expresadas. Satanás podría inspirar a esos que nos han abandonado para unirse a los ángeles malos y retardar nuestra obra con asuntos sin importancia. ¿Y qué regocijo habría en el campo del enemigo? Únanse, que cada diferencia sea ¿qué? Enterrada. ¿Cómo es eso que Satanás podría usar a aquellos que nos han abandonado? Ya para ese tiempo pues había abandonado Camra, ya varios predicadores habían abandonado. Sí, algunos ya estaban en el camino del abandono, como A.T. Jones, como Wagner, como Kellogg. Y dice, si nos ven peleando acá, Pastor Daniel, presidente, pues Prescott, el encargado de la review, si nos ven peleando acá, esos que eran de nosotros y salieron van a decir, miren cómo el diablo se los lleva. Mejor únanse, hermanos, ya tenemos, dejen su continuo allá y únanse a lo que ya está establecido, a lo que hemos creído por años. Hermanos, al leer esto, parece que estamos en ese momento. Hermano, entonces Sí. se podría decir que ya con Prescott Daniels ya estaba la presencia de los jesuitas dentro de la obra de los adventistas. En ese momento la hermana Juan ya estaba enfrentando la presencia de ellos. Bueno, ya estaba enfrentando la presencia de la obra. Yo desconozco si ellos eran de la orden jesuita, Ajá. pero sí estaban Pero haciendo si un trabajo estaban que hacen haciendo los la obra del jesuitas. diablo, exacto. Ajá, si estaban haciendo la obra del diablo, el alterar la doctrina, es el trabajo de los jesuitas. No, y aparte los Sí. jesuitas preparan a la gente para ponerla en los puestos clave También. que necesita. Hay una carta que la hermana Sí. Elena le escribe a Daniel. Sí,
Dios la inspira y le dicta una carta exhortando para invitar a Daniels a que deje la masonería. Eso sí podemos estar seguros que era masón Daniels. Ah, interesante. Hay una carta que ella dice, y la carta la traía en sus cosas porque no sabía para cuándo era el momento. Cuando ella se habla con Daniel, Dios le dice, léele la carta. Ah, interesante, me gustaría tener esa carta. Bueno, recuerden que sí, ya en el tiempo de la hermana Juárez estaban los masones. Y ella se encontró con masones, recuerden eso. O sea, y bueno, ellos... hablando de los infiltrados, bueno, su tarea es confundir a la gente, cambiar la doctrina, ya cuando llegan a ciertos puestos. Recuerdo que el nombre de Daniel es Daniel Pockets. Daniel Pockets. Sí, a él le va dirigida la carta, no sé si sea el mismo Daniel. Bueno, habría que ver porque este es A.G. Daniels, Arturo G. Daniels. Ajá, entonces habría que ver, pero lo que sí estamos seguros es que ellos ya estaban haciendo la obra que hacen los infiltrados, los jesuitas. Sí, cambiar la doctrina. Sí, eso sí es cierto. Pero sí, hermanos, o sea, ya desde ese tiempo. Y miren lo que dice la carta, ¿verdad? La causa de Satanás triunfaría. Vamos a seguir leyendo. Su falta de sabiduría es lo que Satanás le gusta, ¿qué? Le gustaría tener. Su fuerte proclamación no estaba bajo la inspiración del Espíritu Santo. Se me instruyó para decirles que no es inspiración de Dios el recoger errores en los escritos de los hombres que Dios ha conducido. Y si esta es la sabiduría que el pastor Daniel le daría a la gente, por ningún motivo le otorguen una posición oficial, porque él no puede razonar de causa o efecto. Su silencio en este asunto es ¿qué? Sabiduría. Entonces, todos los que han hecho las 28 creencias no deben estar allí. Fuera. Porque han metido el mismo punto de vista. Temo por usted grandemente cuando lo vi exaltando su sabiduría e intentando traer diferencias de opinión. Usted puede entender el camino del Señor. Vi sus propósitos de llevar a cabo sus cosas bajo sus propios planes después de que usted fue puesto como presidente. Usted había pensado que podía hacer grandes cosas, las cuales serían una obra que el Señor no le puso en sus manos para hacer. Ahora, su obra no es oprimir, sino liberar cada necesidad posible, si es que el Señor ha aceptado su servicio. Pero usted tiene una buena evidencia de que la sabiduría y el buen juicio no se ha manifestado en usted. Usted ha publicado abiertamente asuntos que no debieran ser recibidos a menos que el Señor haya dado ¿qué? Usted no tiene derecho moral de publicar asuntos abiertamente como lo hizo con el tema del continuo y suponer que su influencia decidiría ¿qué? El asunto. Allí estaba el pastor Haskell, quien había llevado las pesadas responsabilidades. Ahí estaba el pastor Irving y algunos otros quienes podría mencionar, quienes han llevado pesadas ¿qué? Ahora, ¿quién estaba allí? ¿El pastor qué? Haskell. Bueno, y aquí tenemos el libro del pastor Haskell, y yo creo que algunos de ustedes lo tienen. Y bueno, aquí está el libro de Haskell, Daniel el profeta, Stephen Haskell. ¿Y por qué dice que estaba allí? Paganismo es el continuo. Dice, ahí está el pastor Haskell. Él cree lo que ha creído toda la iglesia antes. Y usted viene con su nuevo concepto. Pregúntele a ellos, pues. Y es que la iglesia estaba siendo bombardeada. En ese momento, el pastor Haskell también había solicitado a la hermana Elena ir a ver al ejército de salvación. Estaban siendo infiltrados a través de la música. Sí. A través de la música. Del pentecostalismo. Del pentecostalismo. Del pentecostalismo. Y por eso les dice, ¿dónde está su respeto por los hombres de edad? ¿Qué autoridad podría ejercer sin tomar en cuenta todos los hombres responsables para considerar el asunto? A ver, este asunto del continuo, que es el ministerio de Cristo en el santuario celestial, ¿se consultó a todos los pioneros adventistas, a todos los hombres de edad? Pues por eso decía que aquí no se le había consultado a nadie, ¿no? Pues no, solo por su poder y posición, presidente, ¿sí? Pero ahora vamos a investigar el asunto. Si es el juicio del Señor, debido al trabajo que ha descuidado, el mostrar celo para llevar a cabo la obra del Señor aún más, por un año más, etc.
Porque si hubo alguna vez que unos hombres necesitarían ser reconvertidos en este tiempo, son el pastor Daniels y Haskell. Porque quienes sean que estén tan ciegos que no pueden razonar de causa-efecto e ignoren a los hombres que han llevado ¿qué? Las responsabilidades. Y no darle atención o poca atención a los hombres de edad y no pedirles consejo. ¿Cómo se metió el nuevo concepto? En ignorancia de los que llevaron las pasadas responsabilidades. ¿Terminamos con esto? Si cualquier cambio es esencial, Dios tendrá la armonía en este cambio. Pero cuando un mensaje ha sido confiado a los hombres con grandes responsabilidades, Dios demanda fidelidad que obre por el amor y purifique el alma. Los pastores Daniel y Prescott, ambos necesitan reconversión. Se ha introducido una extraña obra y no está en armonía con el trabajo de Cristo, que Cristo vino a hacer al mundo a hacer. Todos los que verdaderamente estén convertidos harán el trabajo de Cristo. Pastor Daniels, usted no debe de sentir la libertad de permitir que su voz sea escuchada tan alto como usted lo ha hecho bajo circunstancias similares. Y entienda, el presidente de una conferencia no es un dictador. Él no tiene la libertad de entrometerse con los escritos de los libros impresos de las plumas que Dios ha aceptado. No, pues es una tremenda Ahora, como es tan claro eso, pero tan claro, en este libro que sacó uno que estuvo en el comité actual de la Conferencia General del Instituto de Investigaciones Bíblicas, comenta sobre eso. Y bueno, su comentario es de que, página 156 de este libro, Daniel and Prescott Issues. Pero le cambia. El trabajo de los jesuitas es cambiar, dice, acepto el manuscrito y todo, pero no es así. Mi hermanito le puede mostrar la carátula también. Sí. Pero no es así. ¿Qué piensan, hermanos? Del otro lado. ¿Qué opinan? Sí. Este punto se metió así a hurtadillas. ¿Y cómo terminó? Oficializado. Ahora, si usted no cree en lo que dijo Prescott y Daniels, usted no es adventista. Es lo que da risa, ¿verdad? Es lo que da risa. Esa es la historia, hermanos. Entonces, ¿cuál es el propósito? Fundamentarnos bien. Volvernos a hacer ¿qué? ¿Adventistas? Adventistas del séptimo día. ¿Sí? Ahora, con esos manuscritos de la hermana White, bueno, las dos posiciones se definen. Y las dos posiciones, que uno es el continuo, es el paganismo, y que otro es la intercesión de Cristo, ahora se definen, ¿verdad? Así que repasamos. ¿Está bien, hermanos? Vamos a repasar. Desde el tiempo que se ha quitado el continuo. ¿Qué es el continuo en primer lugar? Paganismo. Continuo paganismo, que viene desde acá hasta el 508 con Clovis, etc. Es el que le da su poder al papado. Aquí se quita el continuo paganismo y se establece la abominación desoladora. ¿Queda claro eso, hermano? Sí. Nosotros, como adventistas del séptimo día, historicistas, no creemos que el continuo sea el ministerio de Cristo en el santuario celestial, porque eso no creyeron los pioneros. ¿Sí? Bueno, hay dos poderes desoladores: el poder de Roma pagana y los poderes paganos, y el poder de Roma papal. Estos dos pisotean al pueblo de Dios. ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo y la abominación desoladora?
que ponen al santuario y al ejército para ser pisoteados? Y él me dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será ¿qué? Purificado. Purificado. Yo creo que si avanzamos con esto, tenemos grandes bases, inconmovibles bases. Ya lo comparamos, Daniel 7 con 2 de Tesalonicenses, ¿qué? Capítulo 2, ¿sí? Ya comparamos eso. Entonces, de lo que tenemos aquí, en este diagrama profético, eso es lo que casi no se escucha, hermanos. No se escucha. Ahora, aquí hay muchas cosas, ¿verdad? En cuestión de estudiar en detalle, pero lo que nos estamos enfrentando es que muchos dicen, bueno, profecía de doble cumplimiento. Si esto ya se cumplió, tiene otro doble cumplimiento en el futuro. ¿Han escuchado eso? ¿Sí? Sí. Pero dicen, pero ahora no son días, día por año, sino ahora son días literales. Y la gente que no estudia le cree. Dice, sí es cierto. Sí es cierto. Entonces vamos a estudiar un poquito eso de profecías de doble cumplimiento. ¿Qué les parece? ¿Sí? Con ejemplos, con todo eso. Pero vamos a pararnos en pie y vamos a cantar un himno. Diga, hermano, antes de que pasemos a otra cosa, Sí. entonces lo que a nosotros nos debe de quedar muy claro en la mente es que en realidad todo, y voy a hablar así en ese término, todo lo que se está enseñando ahorita allá en la organización es basura totalmente. Porque viene mezclado con el error. No tiene razón de ser. ¿Por qué? Porque sabemos que en los grupos, en algunos grupos de sostén propio, Sí. todavía hay mentes que tienen ese sentir Ajá. de en algún momento querer regresar a la organización porque lo visitó el hermano, lo visitó el pastor, muy interesado quizás en hacerle saber que está en un error, Sí. cosa que muchos lo están creyendo y están volviendo nuevamente a Roma. Y muchos de los que estamos, todavía tenemos ese sentimiento, ¿sí? ¿Estaré bien? ¿Estaré mal? Yo creo que todo este conocimiento nos lleva a afirmarnos como grupos independientes que todo lo de allá no tiene razón de ser. Es que el error nunca viene solo, viene mezclado con la verdad. Y la gente dice, sí, pero sí se predica. Pero se predica con error. ¿Y cuál fue la obra de Cristo? Agarrar la verdad y quitarla del error. Y eso es nuestra obra como cristianos. Y si allá no se hace la obra de Cristo, entonces confunde a la gente. La razón o la prueba es de que están desfraternizando, sacando a todo el que predica la verdad como es en Jesús. Predique la verdad con error y usted se queda allá. Predique la verdad como fue una vez dada a los santos, los pioneros adventistas, y usted se queda afuera. Ahora, sabemos nosotros que los líderes, ministros de la organización están adquiriendo un poder que lo están marcando y lo están utilizando ahorita con los grupos que ellos le están dando el nombre de disidentes. Sí. Y los quieren someter por su autoridad que ellos tienen. Y ellos ocupan textos bíblicos que hacen creer a la feligresía, a los que están inseguros, que están en lo correcto. Y están poniendo un marco de imposición tremenda y se están lavando las manos y diciendo que ellos no son culpables, que haya esta disidencia, que ellos nos aman, ¿sí? Y que nos aman con un amor en Cristo, y ponen ahí algunos textos bíblicos, ¿sí? Y que dice uno, bueno, qué bárbaro, ¿en qué mentalidad? Esto es obra del mismo diablo que sucedió en aquel tiempo, hoy se está repitiendo nuevamente con nuestros mismos hermanos que están en la organización y con los líderes, ¿sí? Sí, aquí en México lo están persiguiendo, los llevan a gobernación y allí tienen que pensar no en base a la Biblia y el Espíritu de Profecía, sino en base a las leyes de este mundo, que fueron, sí, Dios puso los gobernantes de este mundo, pero nunca para gobernar la iglesia.
sino para los que cuyo corazón no está bajo Dios, para los paganos, ¿sí? Pero es por la ignorancia de la misión, es porque ya todo se vale allá en sus pólizas de trabajo y todo eso. Allá en la iglesia central sucedió, me comentó Silvestre, que él llegó temprano y hubo un hermano que les dijo que estaban mal y todo eso, ¿no? Y los sacaron allá afuera, platicaron con él, no sé qué tal, y lo hicieron que entrara otra vez y que les pidiera perdón. Bueno, es yo el no vi catolicismo eso, pero a lo romano. mejor está grabado en alguna de las reuniones que hacen allá. ¿Sí? Por eso les digo, quítense del control de los jesuitas y sean libres. Quítense, ¿verdad? Sean libres. Quítense del control de los que mezclan la verdad con el error, porque eso fue el ejemplo de Cristo, quitarse del control de esos. ¿Sí? Y todavía nosotros sí luchamos, bueno, un servidor ya no, pero muchos luchan. Ay, pero la iglesia y los hermanos y mi abuelito que está allá y tantos sentimientos que no les interesa la verdad. Cristo vino por amor a la verdad. Él dijo, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Es lo que dijo Cristo. ¿Y para qué naciste tú? ¿Para qué venimos al mundo? ¿Para dar testimonio de la verdad con error? Busca la verdad y no. Compra la verdad y no la vendas. Y no la vendas. Hermano, ¿cómo podría decirle? Sacar a la luz los errores de la organización, ¿es estar hablando de la organización? ¿Es perder el tiempo? No, la hermana Juárez cuando sacó los errores de los líderes de la organización no estaba hablando mal de todos los hermanos sinceros que hay. Estaba hablando de los infiltrados del diablo. Y tenía que decirles que su trabajo era estar haciendo la obra de Satanás. La hermana Juárez hizo eso. Pero si hoy la hermana Juárez se parara, no solamente le lanzara una carta a Prescott, a ancianos de iglesia, a todo el mundo, por el ecumenismo, por las músicas, por todo, y les dijera que todo eso viene del diablo. Y a ver si a la hermana White por decir, por apoyar a estos jóvenes en 1888 la desterraron a Australia, yo creo que tal vez hoy sí la borran, porque tienen representación legal y poder legal. Porque no se puede marcar, no se puede mencionar un error sin mencionar. Pues es que ella mencionaba, miren, los editores hasta cierto punto, los editores del Espíritu de Profecía, hasta cierto punto han afectado a la gente. Porque la hermana Juárez no decía el hermano M, la hermana J, el hermano G, la hermana M. Ella no decía eso. Váyanse a sus escritos y ella le ponía hermana Miriam, hermano Fresco, a Daniel. Los editores le quitan el nombre. Ay, no hables. Esos son los editores. ¿A poco la hermana iba a hablar solo con mayúsculas? Hermano G, hermano P, hermana H. Pues entonces, ¿quién sabe quién sea la hermana H? Es el asunto de los editores. Son cartas personalizadas. Ajá, exacto. Son cartas que llevan un nombre personal. Y si la hermana Elena viviera hoy, no dejaría, yo creo, que ni la desfraternizaran. Ella lo hizo 10 años antes. Se salió de la organización y apoyó el ministerio de usted propio, ¿no? Ahora, Sí. yo no sé, veo que en su mayoría todo es por ignorancia, porque somos seres humanos muy cómodos, porque decimos convertirnos al adventismo y ni siquiera conocemos lo que es el adventismo. Exacto. Ni siquiera conocemos nuestras raíces de ser adventistas y nos decimos adventistas. Por eso cualquiera se llama adventista, incluso se van a estudiar para pastores y no conocen su historia. Nada más van y lo que les recita el maestro, esa es tu verdad absoluta. Como cotorritos. Exactamente. Entonces, ese problema lo tenemos ¿quiénes? ¿Es culpa de la organización? También nosotros. Es de nosotros. También ¿Por nosotros. qué? Porque no nos gusta ponernos a investigar. Así es. Entonces, ¿qué pasa? Ahora, como decían, hablar de los errores de la organización. Sí, pero ¿cuáles son? Si muchos de esos errores nosotros los estamos creyendo. Entonces, nos separamos aparentemente, pero los seguimos creyendo. Entonces, estamos
igual. Es que mira, casi la mayoría Ajá. que se bautiza, ¿por qué? Por llenar un requisito, porque allá les van a pagar. Entre más llevan a bautizar, pues más les van a pagar, ¿no? Y agarran puros ignorantes como a mí, que más bien me remojé y sin saber nada, ¿no? Ajá. Y luego me quedé ahí perdido. ¿Eh? Y como que apenas estoy abriendo los ojos, ¿no? Después de cuántos años?